El tema que voy a presentar hoy no es un tema en el cual sea un especialista, solo trabajo con RL, pero no trabajé con sistemas multiagente, pero el tema me lo recomendó Giuseppe porque él tenía un cierto interés en el tema y ya pues hice digamos, una introducción de esto, ¿no? Y si les interesa, después puedo profundizar ya en tópicos más específicos, que son tres grandes desafíos, o yo diría más, pero son los que yo conozco al menos sobre este tema. Entonces, voy a comenzar con un background, que es básicamente la parte de RL y redes neuronales, o aplicado directamente a RL, de ahí los sistemas multiagente. De ahí voy a hablar sobre redes neuronales aplicadas a sistemas multiagentes, algunos trabajos en particular, ¿no? Unos papers, una discusión, que esto hace parte de la dinámica que Giuseppe recomendó, y las referencias. En la parte del background, genial. Entonces, los agentes aquí en este caso toman determinadas acciones en un ambiente para maximizar un costo, o podríamos decirle una premiación, y esto puede ser hecho a través del cumulative reward. Entonces, para esto, en este caso los algoritmos de reinforcement learning, a diferencia de los métodos supervisados y no supervisados, se refiere a un método basado en objetivos, de lo cual maximiza la premiación a lo largo del estado, y se puede considerar que es un método que aprende a través de intento y error. Una entidad, por ejemplo, un ratón que se mueve dentro de un laboratorio, estaría observando diferentes estados dentro del laberinto y ejecutando diferentes acciones. Entonces, cada observación que ejecuta se convierte dentro de un estado interno dentro del mismo agente, que podrían ser, por ejemplo, en el caso de redes neuronales, las capas intermedias, y después se ejecuta esa acción dentro de un ambiente, y ese ambiente genera una premiación o una penalización. Esto se repite por muchas épocas, y al final el agente aprende a resolver un problema determinado sin necesidad de requerir una base de datos, a diferencia de los otros métodos mencionados. Las aplicaciones son principalmente en sistemas autónomos. Uno de esos sería, por ejemplo, técnicas aplicadas en robótica. Siguiente, por favor. Eso. Ahora, el agente interactúa pues con el ambiente, ¿no? Con el ambiente E, utilizando pues, como mencioné, ciertos conjuntos, como el conjunto de estados, que está representado por S, el conjunto de acciones lo he representado por U, porque la letra A va a ser utilizada para representar a los múltiples agentes. Es solamente una cuestión de términos en este caso. Y el reward es la parte de que pertenece a los reales, claro, pero es un número, como mencioné, que genera ese premio o penalización dependiendo del problema. Ahora, solo un momento, por favor. Ok, genial. Ahora, finalmente, después de que se calcula un determinado reward, una determinada premiación, pues de aquí es demasiado estocástico y es demasiado variable. Lo que se hace es generar una suma acumulativa que es descontada por ese discount, y eso es lo que generalmente es maximizado para obtener un resultado del entrenamiento. Ahora, una de las cosas que se puede mencionar que son adicionales sería, por ejemplo, la función de transición, que sería la probabilidad de pasar de un estado ST+1, dados los estados actuales y la acción tomada, ¿no? Como se muestra ahí en la primera línea de la ecuación 1. Se puede decir que es el conjunto de estados multiplicado por el conjunto de acciones y el conjunto de otra vez los estados, pero uno sería el estado presente y el estado futuro, que son parte del mismo conjunto de estados, y que es mapeado a un real, que sería la probabilidad. En este caso ahora, bueno, está acotado entre 0 y 1, claro, ¿no? En este caso, la política, que es la segunda línea, pues es el mapeamiento de un conjunto de estados a un conjunto de acciones. Esto de aquí se puede ser generado por una red neuronal, por ejemplo, que a partir de una imagen puede generar un determinado conjunto de
acciones, ¿no? Y, por ejemplo, ahora en el caso del reward, en la tercera línea, pues el reward está dado que en función del estado donde me encuentre y la acción que sea tomada, puede generarme una premiación. ¿Ok? El discount solamente está representado por gamma y es un número entre 0 y 1 que generalmente está cerca de 1, puede ser 0,99, para la mayoría de los casos que he visto al menos. Ahora la parte de trayectorias es un término nuevo que ha sido incluido aquí. Este término pues básicamente indica que sería la parte de los estados, las acciones y los rewards, ¿ok? Pero esto se repite numerables veces y esto de aquí, cada conjunto de estos genera un superconjunto que representa la trayectoria del movimiento de la entidad. Entonces podríamos verlo como datos históricos, ¿no? Podría verse de esa forma. Ahora, tenemos también otros conceptos importantes. Por ejemplo, todo lo que he explicado ahora es algo relacionado a sistemas completamente observables, en configuraciones completamente observables, claro. Y los agentes, pues, para un caso, por ejemplo, el caso de los ambientes de Markov, sería eso. Pero también tenemos otros escenarios donde son los parcialmente observables. Esto de aquí significa que son agentes que no necesariamente van a ver todos los estados del conjunto S, sino que pueden haber estados que realmente son no observables para esta entidad y puede ser que en algunos casos, que en el caso de multiagente, ciertas entidades consigan ver estados que otras entidades no van a ver. Ese sería el caso de por qué la diferencia entre parcialmente y completamente observables. El concepto básicamente dice que todos los estados que se van a ver, básicamente no todos son estados relevantes. No todos los estados observables son relevantes. Siguiente, por favor. Edgar, hay Ajá, una preguntita. claro. En el policy del anterior, el paso de el estado a las acciones, ¿no? El U, claro, ese, en el policy, es, digamos, determinístico, ¿no? O sea, digamos, si es una opción, pasa para una, perdón, si es un estado, pasa por una opción. No hay ninguna probabilidad, ¿no? De que te diga cuán probable es que pase de ese estado a una acción, ¿no? En realidad tu pregunta tiene dos respuestas. Si el Sí. sistema es determinístico, entonces el paso será determinístico. Si es estocástico, será estocástico. Okay. Depende del sistema. Por ejemplo, en los casos, hay casos donde, por ejemplo, el caso del tic-tac-toe es un juego, ¿no? Donde tú pones X y círculo, el Michi, ¿no? Creo que se llama. Michi, tú vas poniendo X y círculos y el quien hace una línea o una columna primero gana. Entonces es un caso determinístico, porque tus estados y siempre van a ser casos conocidos, pero tú tienes otros casos estocásticos que pueden ser como la robótica, por ejemplo, es muy estocástica, no va a ser determinístico nunca. Bueno, puede ser, pero como hay tanta variedad de sensores, fuerzas, no va a ser determinístico de esa forma, ¿no? Ok, ya, sí, listo, listo. Se le conoce como variación en los estados. Uh-huh. Edgar, creo que de nuevo tu internet está fallando. No se te escucha bien. ¿O no será tu audio que es que está cortando? No, creo que es internet porque su audio sí se le escucha, digamos. Edgar, ¿puedes poner menos calidad, menos del estándar? ¿Puedes poner en low definition quizás? Está en estándar ahora. Creo Voy a que quien bajarle está un grabando no poquito eres más. tú. Sí, pero lo que pasa es que si es que tú, digamos, lo pones en low definition, entonces a ti te afecta nomás, ¿no? O sea, no me afectaría a mí. Yo Lo voy a ver poner en el último. ya, Low pero no bandwidth. tan, claro, pero no tan así borroso, porque si no, no vas a ver bien las letras. Quizás un poquito más. Yo veo todo bien todavía. Ya, ok, genial. Bueno, ya subió ¿Quieres? ahí tus rayitas ya. Ya parece Ok, que genial. ya listo, listo. ¿Aló? Sí, puedes continuar, Edgar. Sí, sí, Ya, sí. genial. Ya, genial. Me avisa cualquier cosa, ¿ok? Bueno, entonces,
Ahora, tenemos los siguientes puntos. El value function, por ejemplo, y el action value function son dos formas de representar los estados y las acciones para obtener una cierta política que resuelve el problema. Esta política que será encontrada está relacionada con el reward nuevamente y las matemáticas que definen esta forma digamos, fórmulas que definen el comportamiento de un sistema determinístico. Se puede evaluar varias veces. Ahí viene la parte de policy iteration, policy evaluation, que no están mencionados aquí porque solamente son otros conceptos los que vamos a usar. Entonces, el value function, por ejemplo, es el expected return, que significa que a partir de determinada policy, siguiendo determinada policy, es posible encontrar una solución para maximizar el reward, ¿ok? El más óptimo de todos se representa siempre con un asterisco, significa la óptima solución. Y en el mismo caso del action value function, es la misma cosa, solo que incluye la acción a ser tomada y, bueno, tiene una solución diferente. No voy a entrar en detalles aquí porque no alcanzaría el tiempo. Ok, entonces el cumulative reward, que sería la esperanza del reward, ok, simplemente sería lo que mencioné más en 2 slides anteriores, que sería la suma acumulativa, ¿no? El cumulative reward, que sería ahí el gamma elevado a la t, multiplicado por el reward en el instante t más 1. Ahora, el value function es solamente de nuevo, ¿no? La esperanza del return dado el estado, y en el caso del action value function sería el return dado el estado y la acción. Las ecuaciones que están a la derecha, que serían las dos esperanzas, esas de ahí ayudan mucho cuando el sistema es conocido, y cuando el sistema es muy complicado, estas ecuaciones simples así no ayudan, porque el que necesita... lo que se necesita aquí es un mapeador universal. Aquí es donde llegan realmente las redes neuronales y mejora esto. Bueno, incluí una ecuación más que es más usada en la parte ya de redes neuronales, y que es un advantage function, que es básicamente la resta entre entre el action value y el value function, ¿no? Solo la división entre esos dos tiene una explicación matemática bien pesada, que de aquí, este advantage, reduce la variancia sin incrementar el sesgo de los entrenamientos. Siguiente, por favor. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de Deep Q Learning, aquí, por ejemplo, debido al cálculo de las políticas en ambientes estocásticos es complejo, que es lo que mencioné, los MDPs normales generalmente no consiguen resolver esto, porque tendrías que modelar demasiados estados para que lo tengas todo en un sistema MDP. Entonces, ¿qué ocurre? DeepQ Network superó todos estos resultados pasados, principalmente en los juegos de Atari, que fue el primer paper. Y aquí, pues, se compara que la red neuronal funciona como esa función esa función de mapeo universal, que mapea de una gran dimensionalidad, que pueden ser las imágenes, como por ejemplo en el caso del videojuego de Atari, a un vector de acciones, en este análisis por lo menos, ¿no? Porque pueden haber otros enfoques. Entonces, el primer caso se tiene el Q-Learning, que sería el state y el action, que es una tabla que puede ser determinística o estocástica, y genera una acción Q. Y por otro lado ya se tiene el estado, que puede ser ingresado directamente en la red neuronal, y esa red neuronal genera los diferentes estados de la misma red, ¿no? Y comparado con el sistema anterior, que es el Q-Learning, puede generar los mismos resultados, pero en este caso la red es más robusta porque tiene capacidad de extraer mejor las características. Siguiente. Aquí puse un gráfico de cómo, por ejemplo, la red neuronal funciona, que a partir de una imagen, en este caso tiene 2 capas convolucionales y una capa fully connected. Ok, bueno, 2 capas fully connected, y la salida serían las acciones a ser tomadas por el juego de Atari. Entonces, básicamente esta es la arquitectura. Tiene muchas formas de
de ser analizada. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este punto? Mira, ahí en la parte de la última capa del Fully Connected, entonces digamos que lo que hace es una clasificación, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito ahí? O sea, digamos, Ajá. aprende algo y luego clasifica y eso, ¿dónde lo pone luego? En una tabla, más o menos. ¿Puedes explicar un poco de eso, por favor? Sí, sí, pero eso está en el slide anterior. Allá. Ajá. Ya, ok. Por ejemplo, en el caso de la red neuronal, recibe imágenes, que serían los estados. Digamos, en el caso del ratón, estaría moviéndose y recibiendo imágenes a través de sus ojos. Entonces, esto genera determinadas acciones en el ratón, como ir adelante, atrás, izquierda, derecha. Esas serían, digamos, 4 acciones. No recibe ningún tipo de recompensa por el movimiento, solo recibiría una recompensa cuando llega a la salida. Entonces, a lo largo, por eso es que se necesitan muchas iteraciones y no es algo tan sencillo, porque si los movimientos están demasiado distanciados para llegar al objetivo, el reward demora demasiado tiempo para llegar, y como demora ese demasiado tiempo, pues los entrenamientos se vuelven muy largos o simplemente son, no sé cómo se dice, intractables. Se dice, no pueden ser resueltos, ¿no? No puede converger el algoritmo porque son demasiado difíciles. La variación de estados en relación al reward. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Ok. Ok. Bueno, entonces, mientras tenemos, por ejemplo, la parte del... No se te escucha. Creo que pólizas otra vez arbitrarias. estás con rojo tu señal. Ajá. Otra vez estás con conexión de unos 6 pobres, todavía sale. Sale que estás perdiendo todos los paquetes. Sí, eso ya un poquito. Esta que sube un poco. Bueno, ya se perdió ahorita todo. Esta que Problema. sube está bien. No tengo más Wi-Fi. Sí, pues. Ya la bajaste, ¿no? La calidad, ¿no? Está en el mínimo. Ah, ya. Bueno, ahí ya subió ya. Ya estás un poquito. Cierro todas tus Ya. páginas. Se está estabilizando, Edgar. Sí, creo que estás convergiendo, no sé. Ya está ya. Ya. Ahí está, en GUT estás ahí ya. Ahí ya puedes hablar. Ok. ¿Mejoró? Ya, bacán. Ok. Tengo ahora, pues, esto de aquí. Voy a repetirlo, ¿ok? Ahora, el Q function puede ser definido para pólizas arbitrarias, ¿ok? Para diferentes problemas, pero el máximo, o bueno, el más óptimo, digamos, el más óptimo se define en la ecuación 3, que sería agarrar el valor máximo de todos los posibles Qs que tienen para ser escogidos. Entonces, ese sería el Q máximo. En este caso, en la ecuación 3 queda más sencillo porque se sabe cuál es en un sistema determinístico o en un sistema estocástico modelado, ¿no? En un model-based reinforcement learning se conoce, pero en un caso donde se tiene una gran cantidad de estados, como por ejemplo jugar StarCraft o el juego de la bandera, por ejemplo, de agarrar la bandera del otro equipo, es un caso donde la variación de estados es muy, muy grande y no sé el modelo de eso. Entonces, no se conoce cuál puede ser el agarrar el máximo, pero para un red neuronal es simplemente agarrar el argumento máximo, el que al final ejecuta eso, ¿no? Que sería el máximo en este caso. Ok. En la ecuación 4 solamente es un poco más detallado cómo es esto, cómo es que esto ocurre, porque esto sigue la ecuación óptima de Bellman. En este caso, pues agarra el máximo, dados agarra el máximo, lo multiplica por el descuento y le suma el reward del estado actual, dados el estado y la acción. Esto aquí es lo mismo que está explicado arriba, pero que este de aquí solamente es explicado con la ecuación de Bellman, que es, digamos,
lo que se usa al final para entrenar. Pero ahora, esta entidad pues está pues, para el Q-Network, es la forma simple, ¿okay?, de verlo, pero ahora podemos representar esta Q por una red neuronal que está parametrizada por teta. ¿Ok? Entonces, los Deep Q Networks, que serían ya con las redes neuronales, pueden optimizarlo por la minimización de la ecuación de Bellman, o, bueno, minimizar el error de Bellman. Utilizando la ecuación de arriba, pues se llega a un simple error de mínimos cuadráticos, ¿no? Así como está escrito en la ecuación 5, pues se tiene de que la salida de la red menos el Q parametrizado, que en este caso sería bueno, es la misma red, pero tiene un truco, ¿no?, que obviamente no da para definir todo. La diferencia entre estos dos es que el de la izquierda, el I, pues es el que se le conoce como la red target, la red objetivo, que es la misma red, utilizando la ecuación de Bellman, que está definido abajo de esa ecuación 5, solo que tiene el símbolo teta, tiene un menos. Ese menos significa que son los parámetros, pero en otro instante de tiempo. Entonces, simplemente se hace una diferencia entre dos conjuntos de pesos, pero son la misma red. Entonces, esa diferencia de pesos, al final es como si la misma red se usara como ella misma de referencia. Y a lo largo de las iteraciones va mejorando su proceso de entrenamiento. Y obviamente utiliza gradientes de sentido. Te perdimos de nuevo. Edgar. En paz descansa. Edgar. Puta madre. Ya hasta que subes, Edgar. Ay, Edgar, ¿Sí? creo que tiene oscilaciones. está en rojo. Edgar, ¿sabes lo que puedes hacer? Si es que tú tienes el Wi-Fi en control, cámbialo a otro canal. Creo que hay ¿Aló? interferencias, creo. ¿Me escuchas, Edgar? Uy, ya fue, Edgar. Edgar. ¿Otra vez? Pucha. Sí, creo que Está estabilizándose, pero sí, ya está ya convergiendo. no sé. Hola. Hola, Edgar, ¿nos escuchas? Sí. Si es que tú controlas lo de Wi-Fi, quizás puedes cambiarle a otro canal, porque creo que o sea, llegas y luego te vas así. O de que te fuiste, Edgar. Ah, ya sé, ya. Mejor que entre con su celular. Porque de repente, Ah, claro, pues, porque porque claro, sería mejor. su tarjeta de Wi-Fi de su laptop puede ser de que esté fallando, no sabemos. Mejor que entre con su celular. A ver, de que se conecte un rato. Sí, sí. En, en la parte, en la ecuación 3, ahí él define varias políticas, ¿no?, para lograr maximizar esa función. No sé si alguien ya ha visto esas ecuaciones. Ahí lo que yo veo es que claro, como que va a haber varias tablas Qs, ¿no? Y como que va a agarrarle la tabla de que maximice justamente, ¿no? Claro, como que si hubiera varias políticas. Bueno, es lo que entiendo también. Con los mismos estados, Claro, claro, o sea, con el las mismo acciones. Ajá. ambiente, digamos, todo, van a haber varias tablas, digamos, ¿no? De valores, de los mejores valores. Y va a agarrar, pues, como que más. Y en 4 ya no maximiza, ahora maximiza U, que sería, O sea, la acción, ¿no? ajá, la Mm. acción. Chicos, yo le dije a Edgar que entre por su celular, pero bueno, no sé si O le lo va a escribimos para hacer. acá. A ver, vamos a ver si le escribimos por acá. Ah, ok.
Yo creo de que está diciendo, pasen la siguiente, pero nadie le escucha. Oh, Oh, José, ya te pasa la siguiente hace rato. Dice ¿Para qué Edgar. te grita, no, pero Edgar? yo no escucho. Yo no estoy escuchando. No, mentira. Es una broma. No, digo de que, de que Edgar estará No te diciendo. juegas así. La pucha Edgar, no, ya fue. Que Creo que te es mande por su WhatsApp red. mensaje, Estoy cambia. instalando, estoy instalando la aplicación, lo que dice. ¿Alguien se ha comunicado con Edgar? Sí, ya le llamé por WhatsApp y me dijo que está instalando la aplicación con respecto a esta plataforma. Pero ¿Le no has sé qué pasado tanto se esté. el link por WhatsApp? ¿O lo va a pasar? Porque es un link nomás. Porque Pásalo. de repente se estará equivocando. Porque es todo online. A ver, Ajá, no se instala nada, ¿no? Pero sí creo te pide una extensión de Chrome. ¿Sí? Sí, cuando colocaste se pidió una extensión, pero yo le mandé ya. El link, ya, acá, listo. Sí. O si no, por WhatsApp, que él haga su... Ahora sí me Entró alguien, creo. Ahí entró alguien, ya. ¿Me escuchan? ¿O alguien? Edgar, ¿Me escuchan? Sí, mejor. reviviste, Ya, amigo, mejor. por fin. En Dolby te Sorry. escuchamos, ¿no? No, el Corona, creo, eso. Está entrado Sorry. ya. Voy a quitar No. al anterior, ¿ah? Ya, Ya. listo. Ya listo. Ya está, ya. Puedes continuar. Lo baneaste. Ya, genial. Está grabando, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Dónde se quedó? en la ecuación 4 o 5, creo. 4. No, 5. Sander tenía una pregunta con respecto a la ecuación 3, Edgar. Claro. Ok. ¿Escuchaste mi pregunta o No, te no la- escuché. No ¿Cómo? escuché. No escuché. No, decían que en la ecuación 3 ahí estabas utilizando varios pi, varias políticas. Y en función a eso maximizabas, ¿no? Y en cambio en 4 ahí estás maximizando, pero ya no con respecto a una política, sino con una acción. Sería acción, ¿no? Ok. Sí, ya te entendí. Eh, ok, sí, ese óptimo, lo que pasa es que tú para calcular ese óptimo de nuevo, tú usas el mismo óptimo anterior, pero porque estás usando ahí los S siguientes, el estado siguiente y la acción siguiente. S' y U' son los estados anteriores. No, los siguientes. Pero lo siguiente. Bueno, entonces sería S y U serían los anteriores y S' y U' sería el actual. Es que le ponen T más uno cuando quieren decir ahora, ¿no? Ya. ¿Y cómo calcula esa esperanza? La esperanza es calculada en función de la política, en este caso sería la sumatoria. Bueno, hay una explicación más larga aquí, ¿no? Pero, o sea, para que tú calcules ese Q óptimo lo hace en función de la política, ¿ok? Pero eso de ahí se utiliza, por ejemplo, si tú quieres maximizar este Q asterisco, que ya sabes que ya tienes el máximo Q, tú tienes que actualizar eso sobre el vector de acciones, por eso es que te sale maximizar usando el U', ¿ok? Entonces ya ese de ahí viene a ser ya una acción, un número.
porque el action value es una representación del estado de la acción como si fuese un número. Entonces ya estás hablando de aquí un número que solo se multiplica por un factor de descuento entre 0 y 1 y luego se le suma el reward. Pero aquí en 4, tú coges de 3, coges ya el máximo, ¿sí o no? Sí. Ujú. Y lo reemplazas aquí en 4, pero aquí yo creo que aquí ese Q' ya depende de, ¿cómo te puedo decir? Porque acá también estoy maximizando, pues. Aquí está maximizando ya con respecto a U', ya no con respecto a, a una política, ¿no? O sea, esto que es una función que depende de ese U. Y el Ok, ya entendí. Claro, no, tienes razón, no es el máximo ahí, es solo Q. Ujú. ya. Sí, sí, tienes razón, es solo Q. Está bien, S' y U' sí es así, solo ese asterisco en el Q de la ecuación 4 está mal, el Q, el de la derecha. Ya. ¿Otra pregunta? Ya, sigue entonces. Pasa, genial. Bueno, entonces, dentro de DeepCube Network existen pues algunas otras, digamos, trucos, ¿ok? Uno de esos trucos pues es la forma en cómo aprende esta red, es la forma eficiente de hacerlo, es a través del Experience Replay. Funciona básicamente así como guardar digamos, un conjunto de cinco variables, podríamos decirle, pero en realidad son los conjuntos, ¿no? Que sería el estado T, la acción, el reward, el S y la probabilidad del movimiento, la P, o si es que no está disponible esa variable porque es estocástico, o porque no se tiene el modelo, entonces se excluye ese de ahí, entonces tendríamos cuatro variables anexadas, ¿no? Esto se comportaría como un tipo de memoria para un sistema inteligente. Entonces, a partir de aquí, digamos, la inteligencia, partiendo del cerebro, ¿no? De la parte de aprendizaje, del Q-Learning, se ejecuta una acción sobre el game environment, que podría ser el péndulo invertido, eso se guarda, ¿no? La acción, el reward, los estados. Luego, después de juntar, digamos, 1 millón de estos eh, samples, vamos a llamarlo, dentro del buffer, se muestrea en forma de batch, por ejemplo, 32 de estos, y luego se pasa de nuevo a aprendizaje, y eso se repite. Entonces, en este caso, estamos hablando de un método de off-policy learning, ¿no? No estamos hablando de métodos on-policy, y funcionaría de esta manera, ¿no? Porque la misma póliza que se obtiene al entrenar no es la misma póliza que se obtiene al ejecutar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y un punto importante es que evita el overfitting también, ¿no? Pero bueno, ya, siguiente. Ujú, genial. Ahora, eh, ujú, ya, tenemos ahora, por ejemplo, que en los algoritmos de reinforcement learning, estos son bastante usados en ejemplos de cómo se actúa en la naturaleza, ¿no? Entonces, esto de aquí se puede usar en diferentes problemas como carros autónomos, colección de basura o mover paquetes, ¿no? En sí. Ahora, en contraste, tenemos ahora otros métodos que cuando nosotros estamos hablando solo de un agente es el Simple Agent Reinforcement Learning, pero en múltiples agentes, que es básicamente el foco de lo que se va a hablar ahora, es cuando se tienen múltiples agentes. Es un estudio que aún se está realizando
Y esto aquí, pues, ah, conlleva a tener diferentes, no solamente estados, sino que también tenemos diferentes, disculpen, no solamente tenemos diferentes agentes, sino que el número de estados, el número de combinaciones se incrementa. Y es un problema muy difícil de tratar. ¿Ok? Basados, por ejemplo, en ciertas cosas, en particular, por ejemplo, podríamos hablar de que si intentamos maximizar el reward, como lo expliqué en el caso de un agente simple, no es lo mismo maximizar el reward de ese mismo agente simple a que maximizar el reward colectivo de todos los agentes. O no sería lo mismo maximizar los rewards de algunos y de otros no. Entonces, la forma en cómo se hace esto de maximizar el reward cambia dependiendo de cuántas entidades se tenga y en qué circunstancias se encuentren. Como digamos, como un partido de fútbol. No es lo mismo eh, que un jugador sea muy bueno y solo maximizas a que ese jugador meta goles o que maximices a todo el equipo para que ganen el partido. Que puede estar correlacionado, puede ser, pero no necesariamente va a ser el caso, ¿no? Porque todos los jugadores tienen, digamos, funciones diferentes y todas son relevantes dentro del juego. Ahora, se sabe también de que los sistemas multiagente han tenido buenos éxitos en los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso de OpenAI, con el caso de Dota, o con el caso de resolver laberinto usando Quake 3, ¿no? Son sistemas de multiagente, ¿no? Pero usando un número muy pequeño de agentes. Siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, en el caso del ratón, se tenía que si, por ejemplo, hay diferentes números de agentes y se tiene del agente 1, 2, 3 hasta el N, estos ejecutan diferentes acciones sobre el ambiente y cada vez el ambiente retorna estados y rewards diferentes para cada agente diferente. Como pueden ver, es un sistema más complicado del que era originalmente. Y otra cosa es que si miran bien el caso de la figura 6, es un Pac-Man, ¿no? Como que son dos equipos, el azul y el rojo, que están compitiendo entre ellos y quien obtenga más puntos sería el que gana. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de dos tipos de inteligencias. Una sería la inteligencia cooperativa, que sería entre los dos del mismo equipo, inteligencia competitiva, que sería la competición entre los dos equipos. Entonces estaríamos hablando de diferentes tipos de rewards, que es algo que voy a mencionar más adelante también. Siguiente, por favor. Ok, ahora, ya habíamos definido la parte de cómo es que se mueven las acciones. Ahora, por ejemplo, podemos definir también a los agentes. Un agente podemos definirlo, un agente de un sistema está definido por la letra A, que pertenece al conjunto de los agentes, disculpen, la letra A, que pertenece al conjunto de los agentes, y estos agentes pueden ver todos los estados que pertenecen a ese, ¿no? Igual que en el caso anterior, para un determinado instante de tiempo, y pueden tomar determinado conjunto de acciones. Pero en este caso las acciones pueden ser vistas de esta forma. No es el conjunto de acciones en general, sino es el conjunto de acciones que pertenece o sea, cada acción que realiza cada agente lo notamos por U elevado a la A, que pertenece al conjunto de estados. Y el conjunto de todas las acciones, se podría decir de joint action, no sé exactamente la traducción, creo que sería la acción conjunta, se podría decir que es U, que pertenece al conjunto de acciones U. Pero esto de aquí está diciendo que ya pueden ser demasiadas acciones juntas, lo que mencioné hace un rato, que sería U elevado a la N. Y N sería en este caso el número de posibles agentes en todos los casos, dentro del equipo, no dentro del equipo, dentro del ambiente. Entonces, eh, de acuerdo a esto, pues se tiene que podemos generar ahora bueno, la matriz de transición que ya fue previamente definida, pero se puede encontrar una matriz de transición no solamente en función de estos elementos que se tienen aquí, sino estas matrices de transición serían en función de cada agente. Entonces ven cómo el problema
se multiplica exponencialmente en función del número de agentes que existan dentro del ambiente. ¿Ok? Ahora, U aquí es el espacio de acciones y el rigor pues se especifica para cada agente en específico. Por ejemplo, en el segundo ítem podemos ver de que el rigor está dado ahora no solamente entre el estado y la acción, sino que está dado entre el estado, la acción y el agente. Entonces el rigor puede variar, que mapea entre el espacio de estados, acciones y agente a un solo real, pero significa que ya no depende solamente de dos espacios, ahora son tres espacios. Entonces se puede ver la complejidad ahí. Ahora, denotamos, por ejemplo, también que el número de agentes, esto es algo particular que quería colocar, que por ejemplo, si tenemos una acción U y decimos todos los agentes, se va a colocar solo la letra U, pero si los agentes elevado a la menos A, significa todas las acciones de todos los agentes menos aquella entidad A, ¿no? Es solamente una anotación bastante usada, la he visto en algunos trabajos y es bastante útil. Lo explico solo para que quede claro. Siguiente, por favor. Ahora, ok. Antes de continuar hablando sobre un poco más sobre multiagentes, por ejemplo, quería mencionar la parte de lo que es observabilidad, ¿no? La parte de que sea parcialmente observable es bastante importante en multiagentes, porque lo que mencioné un momento atrás es que hay un agente que quiere tomar una cierta decisión, pero es solamente algo que ese agente puede ver y otro agente alrededor no podrá ver. Entonces, se llama eso parcialmente observable, porque no todos los agentes son capaces de ver lo mismo que todos están viendo. O al menos eso no es lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Generalmente, digamos, un conjunto de personas puede ver ciertas cosas que otro conjunto no va a ver. Y eso de allí, a partir de ese punto, existen diferentes paradigmas. Por ejemplo, ¿cómo es que se puede comunicar esa información entre estos agentes? ¿Cómo es que se colecta cómo es que se toma la decisión colectiva? Ahí es que vienen dos posibles enfoques, ¿no? Que se le llaman el enfoque centralizado y el enfoque descentralizado. ¿Ok? Eso lo voy a mencionar en un momento. Ahora, los agentes, podríamos colocarlo de esta forma, ¿no? Los agentes tienen las observaciones, ¿no? De un instante de tiempo elevado a la A, porque es de determinado agente que pertenece a un conjunto Z, no de los enteros. Pero podríamos pensar, pero no es de los enteros, solamente un conjunto de estados. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, pues una observación, una función de observación podría ser que si está dado entre el estado y el agente, que se mapea este nuevo estado. Entonces, en esta configuración, cada agente va a tener un cierto histórico de observación. Y aquí es lo importante que mencioné al inicio de dónde viene el tau, que sería el histórico de toda la trayectoria, porque esto de aquí es un mapeamiento de las acciones y de los estados observados por cada agente. Entonces significa que si quisiéramos usar, por ejemplo, el Experience Replay, no podría ser simplemente usado como lo conocemos. ¿Por qué? Porque esto significaría de que todos los estados eran visibles para todos los agentes y este no era el caso. Cada agente debería tener su propio Experience Replay o cada agente debería tener acceso al mismo Experience Replay. Y eso de ahí significa nuevamente el centralizado y descentralizado, ¿no? Pero bueno, lo dejo eso todavía para un poco más adelante. En este caso, eh, basado en que, por ejemplo, las condiciones son estocásticas, la política pi del determinado agente, ¿no? Está dado por la acción, dado la trayectoria. Entonces, esta política puede estar siempre mapeada, siempre se va a mapear entre 0 y 1, que es el mapeo de la acción y observación, ¿no? El histórico, porque es el histórico de observaciones, que es mapeado dentro de una probabilidad de distribución sobre las acciones, que en este caso sería que a partir del determinado estado de donde se encuentra visualizando y la acción tomada va a generar la probabilidad de tomar determinada acción. Es muy parecida, en realidad es casi la misma que en el caso de del agente simples, ¿no? De Simple Agent RL, porque para uno solo tiene sentido, pero para cuando hablas de múltiples, tienes que referirte a la trayectoria.
¿ok? Entonces, típicamente estos agentes necesitan aprender lo suficiente información estadística para las acciones sean observables, ¿no? Ahí eso es lo que se decía del Tao. Usando estas aproximaciones, pues una de estas puede decir que quien aprende este tipo de información histórica que se mueve a lo largo del tiempo, una de esas son las redes recurrentes. Es algo que también se va a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Ok. Aquí viene algo muy, muy importante que puede ser un poco confuso, ¿ok? Ah, bueno, la parte de cómo los agentes aprenden es la parte en la parte de multiagentes, pues se puede decir quién toma el control de una determinada acción. Lo podemos pensar así. La acción es tomada por una persona, por una entidad única, o es tomada eh, por una decisión colectiva. Entonces, aquí viene la diferencia. En el caso del centralizado, pues todos los agentes pueden tener acceso a la misma información o no, pero la decisión debe ser tomada por un único agente, una única inteligencia. Entonces, esta inteligencia tomaría la decisión de quién, de todos los agentes alrededor. Sería algo así como tener múltiples entidades dispersadas en un mapa, en un lugar, en un ambiente, pero la decisión es tomada por un único cerebro y le dice a todos cómo deben moverse. Esto puede representar algunos problemas, como por ejemplo, realmente podemos decir que es inteligencia, eh, porque si no podríamos decir realmente qué tanta autonomía tendrían estas entidades, ¿no? Entonces, cuando dicen que va a tomar una decisión de esa forma, está limitado porque uno no tiene la capacidad de exploración porque la inteligencia es una. Otra no tiene el conocimiento de lo que es la verdadera autonomía, no está siendo incentivada porque no funciona, no necesariamente funciona de esa forma, ¿no? Por otro lado, cuando se tiene una inteligencia que es descentralizada, el control es tomado por cada agente individualmente, que es opuesto al método que mencioné antes. Y esto significa que la autonomía, como viene de cada gente, algunos estudios sugieren que la exploración es mejor. No se puede confirmar eso, pero se dice que si la exploración es mejor, porque se tiene que cada gente toma su propia decisión, eh, digamos, tiene una mejor, ¿cómo podríamos decirlo? Como cada gente tiene su propia decisión, puede decidir entre explorar o actuar, ¿no? En este caso. Y luego, conforme se van moviendo a través del entorno, pues utilizan esta información y entre ellos se deben comunicar esa información para aún así mejorar. Entonces, tienen esas dos diferencias. Aquí hay muchas preguntas abiertas, algunas de esas las fui comentando, ¿no? Como esa, por ejemplo, ¿por qué la exploración es muy importante? En los dos casos existe exploración, pero es de un enfoque muy distinto y realmente, o sea, hay muchos casos donde se entra incluso un poco en filosofía en este campo porque se habla mucho de lo que es la autonomía, de lo que significa tomar decisión, cómo es que se va a comunicar esta información de los estados que se va aprendiendo entre las entidades. ¿Alguien tiene Este, algunas preguntas? Edgar, ahí una pregunta. En la parte descentralizada, si bien es cierto, cada gente tiene el control, aumentaría, digamos, el overhead de la comunicación, ¿no? Porque, claro, o sea, es como que comunicación entre todos juntos. En cambio, en la anterior es como que es una topología como que estrella, ¿no? Hay un nodo y ese nodo le da para todos, ¿no? Como una estrella. Ujú. En cambio, no sé si, ¿cómo se llama? Si eso también como que vuelve un poco lento, ¿no? También yo me imagino también el trading, ¿no? Ok, sí, pues es lo que dijiste, el training puede volverse lento, pero ahí, bueno, es que, ah, ya mira, es Es como un difícil trade-off explicarlo también, así. pues, ¿no? Es ¿Puedes como un pasar al trade-off siguiente? también. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Siguiente, siguiente, siguiente.
No, ya, regresa nomás. No, no, no lo he dejado por ahí. No importa. Regresa donde estabas, por favor. Ya, mira. Sí, lo que dices es verdad. O sea, hay formas de hacerlo, como tú dices, cada agente va a tener que aprender separadamente, o todos los agentes aprenden juntos y aprenden con una sola inteligencia, ¿no? Pues sí, el conjunto de acciones y estados a ser tomados es exponencial dependiendo de la cantidad de agentes que tengas, pero no es que los agentes se comunican siempre, ¿no? Tú dices, como dices tú, ese trade-off existe cuando comunicarse también es una cosa que se estudia actualmente, que se llama Learning to Communicate. Es una de las preguntas abiertas de cómo aprender a comunicarse entre ellos. Aprenden protocolos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del descentralizado. Otra cosa es que algunos también hacen lo siguiente: el entrenamiento es centralizado, como si fuese una sola inteligencia, pero después a la hora de ejecutar, la inteligencia se divide a cada uno. ¿Por qué? Porque hacen esa idea de juntar un super experience replay, ¿ok? Una gran base de datos y se la va pasando a todas las entidades. Si es la misma entidad, no va a tener problema, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, la misma entidad va a ejecutar siempre el mismo conjunto de acciones y ante determinados estados. Entonces simplemente sería como juntar las experiencias de todos y aprendería más rápido, ¿no? Claro, pero hay también entrarías a otro trade-off del paralelismo, ¿no? Que Mm. supuestamente quieres como que aumentar la cantidad de agentes para que paralelices, pero si lo juntas todo es como que todo sería uno, ¿no? Pero sí, 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 o sea, se ve complejo cada parte, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, los pocos problemas que se han resuelto no tienen tantos agentes y en realidad, si cada agente tiene su propio procesador, en realidad sería más ligero el procesamiento, ¿no? El Sí. centralizado me parece más pesado. Mm, sí. Un superordenador, ¿no? Sería el centralized. Mm. ¿Algo otra pregunta? No. Ya. Ok. Um, bueno, ahora, como había mencionado, más formalmente podríamos decir que los estados que son completamente observables, es en principio, ¿no?, posible aprender con un controlador centralizado, justo lo que mencioné, que mapea de todos los estados en probabilidades de distribución sobre el conjunto de acciones. Por ejemplo, entonces ya tendríamos que la política pi, ¿no?, que está dado por el controlador, dado la acción, disculpa, de la acción dado el estado, es lo que se mapea dentro de una posible probabilidad entre 0 y 1. Pero este C es el controlador y ese es el que se basa en el número de estado, en el número de entidades posibles, ¿no? Ahora, hay dos retos fundamentales aquí. El primero es el que mencioné, que si tenemos todos, ¿no? El conjunto ¿qué era? Joint, era conjunto. Bueno, el espacio de acción es conjunto, es exponencial con el número de agentes, ¿no? Lo que mencioné, y que en muchos problemas reales, pues los agentes actúan generalmente en función de sus propias observaciones. No puedes tomar una decisión basada en una inteligencia colectiva porque las observaciones serán diferentes, porque tendrá solamente una entidad que está observando determinadas cosas y puedes tener el problema de que al tener tanta información no puedas tomar una decisión correcta en función de la observación actual. Entonces, esos serían los dos problemas en función de una inteligencia centralizada, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros podemos definir, basado en ese pi elevado a la c que está al inicio, ¿no? Podemos definir ahora que si consideramos el caso descentralizado, podríamos decir que existen pequeños controladores que son dados para cada póliza, o para cada política, dados para cada determinada agente. O sea, en lugar de poner una C, que sería el caso del controlador global, sería una A, que sería para cada agente. Y las acciones serían dependiendo también de cada agente. Entonces, nosotros podemos factorizar que el conjunto, bueno, que la probabilidad de distribución
sobre el espacio de acciones conjuntas va a ser simplemente dado por el producto de todas las posibles acciones a ser tomadas por cada agente. Siguiente. Ok, aquí viene algo curioso, les va a parecer curioso. Por ejemplo, para algunos trabajos se utiliza la palabra colectiva para referirse a todos los agentes que reciben el mismo reward, haciendo que, por ejemplo, sea un reward por equipo, ¿no? Algo así como meter un gol en un partido de fútbol, sería un reward colectivo. Recibe solamente un punto para todo el conjunto de agentes. Pero también tienes otro caso, que es el caso opuesto o adversario, que es que el ganador digamos, en una pelea de blackjack, en una partida de blackjack, el que gana se lleva el dinero del resto, ¿no? Y la suma del reward que gana es igual a lo que todos pierden. Entonces, en este caso, el segundo enfoque, que es el opuesto o adversario, sería eso mismo, ¿no? La suma de todos los rewards da cero, o sea, de los que ganan igual a los que pierden. Entonces, esto significa que tenemos, pues, dos ecuaciones. La 7 es la que mencioné, que es la cooperativa, que todas las entidades ganan el mismo reward si se gana una partida de fútbol, por ejemplo. Y en el caso 2 es eso, es que la suma de todos los rewards debe dar cero. Claro, porque en la ecuación 8 los que van perdiendo dinero, digamos, puntos, se lo van a pasar a los que ganaron y va a dar exactamente cero. Ahora esos son los dos enfoques que se llaman cooperativo y zero sum. Existe otro escenario donde se llama general sum. En este, que es un intervalo intermedio, incluye pues algunos casos en donde los agentes no son ni completamente cooperativos ni completamente adversarios. Siguiente. Genial. Entonces, aquí viene un caso interesante, ¿no? Lo que les decía. Existe algo sobre un juego, espero poder explicarlo bien, que es el dilema del prisionero. Imagínense que son dos jugadores, el azul y el rojo. Eh, si, si nosotros pensamos así, eh, significa el rojo es el jugador uno y el azul es el jugador 2. Estos dos jugadores, digamos que están hablando con un oficial de policía, ¿ok? Y ellos son criminales y han cometido un delito. Entonces, pueden decidir entre ellos cooperar juntos y los dos irían presos, digamos, tendrían una cierta recompensa porque irían presos tal vez 3 años cada uno, podríamos ponerlo así. Pero si deciden uno, ¿cómo sería cuando delatar al otro? Pues uno saldría libre y el otro iría preso, ¿no? Entonces ese sería el premio que recibiría el que delata correctamente y en cuanto el otro coopera, pues recibiría 3 y recibiría 5 y 0 o viceversa. Pero si los dos están dispuestos a delatar al otro, pues simplemente eh, reciben un 1 y 1 los dos, ¿no? Porque ambos estarían echando la culpa. Es interesante esto porque en el caso de un humano convencional, generalmente tiende a delatar, no tienden a cooperar, la mayoría de los casos, hasta donde había leído. Es interesante este juego porque el humano tiende a decir que el otro es culpable en lugar de cooperar los dos juntos y recibir un reward intermedio, porque ellos se quieren arriesgar a jugársela el 0 o 5, ¿no? Para cada caso. El caso del Nash Equilibrium es un caso particular donde te dice, ¿no? Es un equilibrio que es una posible solución, pero no necesariamente la más óptima. Eso lo voy a explicar en un rato todavía. Pero quería que entiendan este ejemplo de cómo funciona el payoff metrics. ¿Entendieron ese punto? ¿Alguna pregunta? Oiga, ahí creo de que ese también creo que es como que da enfoque a los dilemas sociales en general, ¿no? O sea, de que aparecen cuando ya trabajas con muchos agentes, ¿no? Como la confianza también, ¿no? Las normas también, ¿no? De que se le dan a cada uno, ¿no? De que tú tienes una responsabilidad, el otro no, o si yo debo de confiar en ti y cosas así, ¿no? Creo que ese es
uno Mm. también de los dilemas, ¿no? Que es Bueno, cuando hay, compites, hay, ¿no? Y cuando cooperas, ¿no? bueno, sí, hay un dilema de estos, pero es que este no se asocia a este en particular. Este se asocia a que tienes dos opciones, entre uno es delatar y el otro es cooperar, ¿no? Y tienes, si te das cuenta, es como como jugártela con el blackjack o algo así, solo que este es más simple, porque tú dices, ¿juegas o no juegas, no? Pues si no decides no jugar, ganas un punto, pero si juegas, este, y el otro también ganan tres, pero tú no conoces lo que va a hacer el otro. Claro, claro. Sí. Ya, no hay preguntas entonces. Ya, genial. Ahora, el Nash Equilibrium, que es lo que había mencionado, o el Nash Equilibrio, pues es cuando múltiples agentes están aprendiendo a maximizar sus propios rewards, ¿no? Que cada agente es independiente, en un caso descentralizado, por ejemplo, pero no es clara la forma o cuál es la métrica para medir el éxito, porque ese es uno de los problemas. El modelamiento del reward es uno de los problemas, incluso en el caso del agente simple, en el caso del múltiple es mucho más complicado. Entonces, uno de los trabajos hizo la siguiente pregunta. Si el aprendizaje multiagente es la respuesta, entonces, ¿cuál es la pregunta? Esa pregunta, bueno, este trabajo básicamente hace esa pregunta para mostrar la necesidad de definir una métrica para un sistema multiagente, porque no la tienen realmente, ¿no? Por ejemplo, ese Nash Equilibrium es un típico ejemplo. Maximizar el reward, pero ¿el reward de quién? Porque cada uno puede encontrar su propio reward y no necesariamente va a beneficiar al otro, porque una cosa es el reward colectivo y otra cosa será el reward individual, ¿no? Entonces, en el caso del zero sum, por ejemplo, se tiene eh, el reward general, ¿no? Que es al sumado, por ejemplo, tiene que dar siempre cero. Significa que la póliza es independiente, que es independiente de la póliza, porque estamos hablando solamente del reward y la acción no necesariamente que estás tomando se va a relacionar con que vas a tener un mejor reward, sino que puede depender de otros agentes que están tomando otras acciones también. Genial. Ahora, en la parte, entonces, ya sabiendo esto, la parte un poco más matemática de explicar todo esto, a la hora que se implementan los algoritmos, pues se dice, ¿no? Si tenemos el Nash Equilibrium, básicamente describe cualquier grupo de pólizas, pueden ser óptimas, ¿no? Vamos a decirles óptimas, de modo que el retorno de cada agente, dada una póliza de otras entidades, o sea, diferentes de esta, por ejemplo, lo que había mencionado, ¿no? Son todas las pólizas óptimas menos el agente A en particular. Es maximizada para obtener, es maximizada para obtener, se me fue la palabra. Ok, si se tiene, digamos, un conjunto de pólizas, ok, todas las pólizas, pero se quiere saber cuál es el efecto de una entidad en particular. En este caso, ya en la ecuación no está más claro que en el texto que escribí, creo yo, porque estamos hablando que el reward, que es la parte izquierda, el return, disculpen, el return, que es la parte izquierda, estamos diciendo que colectivo, return colectivo, dado el particular, siempre va a ser mayor o igual que cualquiera dado por otros que no sean necesariamente los óptimos, que la diferencia del lado derecho es que no tiene el asterisco en el primer pi, que significa que no necesariamente es el óptimo. Y eso quiere decir que si tú puedes tener, digamos, dos agentes, simplemente dos agentes, uno de los dos agentes puede no tener necesariamente el óptimo, ¿ok? Entonces, al no tener el óptimo, el conjunto global de todos tus agentes, por más que sean todos óptimos, pero uno no, ya significa que no vas a tener no va a ser óptimo, ¿no? El más óptimo de todos. Eso básicamente es lo que está definiendo esa ecuación. Está diciendo que para tú tener la acción óptima, todas las acciones de todos los agentes tienen que ser las óptimas. Y esto de aquí sería monotónicamente creciente, ¿no? Ok. ah, bueno, podemos ver también que claramente el objetivo del Nash equilibrio es un buen punto de partida para los algoritmos multiagentes. Sin embargo, también hay otros
otros diferentes pagos, ¿no? O retornos, que el G, por ejemplo, es el return, y esto generalmente conduce a una mayor dificultad en los algoritmos de multiagentes comparados con los algoritmos simples, que en este caso es que si el return, lo que mencioné de la ecuación nuevo, si el return de un conjunto de entidades tiene una entidad que no está ejecutando de manera óptima, el sistema ya no se puede decir que es el más óptimo de todos, ¿no? En este caso, en un caso simple de un solo agente, pues estamos hablando solo de un caso óptimo, ¿no? Que era el Q asterisco. Aquí estaríamos hablando, pues, de que todos deben ser Q asterisco. Si uno de ellos no lo es, ya no, pues, ahí queda. Ok, siguiente. Ajá. Bueno, entonces aquí surgen diferentes aprendizajes, ¿no? La parte de la existencia de un múltiple criterio puede ser dado, pues, que si el problema sería el siguiente, si se está tratando de optimizar múltiples agentes, puede caer en un mínimo global o puede caer en un mínimo local. El mismo caso que cualquier otro problema de machine learning, pero en este caso el mínimo global, el mínimo local, disculpen, es el mismo para cada, es el mismo si solo se tiene un agente, pero para múltiples agentes, cada uno puede tener un mínimo global, un mínimo local, disculpen. Entonces significa que el problema realmente es mucho más complicado por el número de agentes que se tiene. Incluso si se tiene la misma solución óptima, este último es interesante. Si se tiene la misma solución óptima para un conjunto de acciones, no necesariamente quiere decir que va a ser la única solución óptima. Quiere decir que en múltiples agentes existen múltiples mínimos globales, por así decirlo, ¿no? ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? Entonces, y volvemos, por ejemplo, a este caso donde dice que si se tiene la misma matriz, en el caso que se puede ver ahora sí el amarillo, se puede ver de que ese de ahí sería un mínimo global para una entidad. Puede ser un mínimo global para una entidad, pero no necesariamente ese mínimo global para una entidad va a ser el mínimo global para todo el equipo. Entonces, pueden existir estos mínimos globales y ese es un problema de multiagentes que aún no se ha resuelto, ¿no? Es una cosa que que tiene que mejorar. Siguiente. Entonces, algunos de los retos basados en la literatura que yo he revisado al menos, que pueden ser más o mínimo son más, no sé si alguno de esos ha mejorado, pero que son, por ejemplo, aprender cómo colaborar entre múltiples agentes, que es lo que más he explicado aquí, aprender a comunicar, que es algo que lo puedo dejar para un siguiente trabajo, y el otro es aprender a ser recíproco, en algo así como que si uno está fallando, el otro puede ayudarlo. Es como ayudas entre ellos para que mejore su calidad de toma de decisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto solamente es recordando la parte de Deep Learning usando la red neuronal, ¿ok? Solo para recapitular. Entonces, si se tiene que es la misma red neuronal que toma un conjunto de acciones ante una imagen de entrada, un estado de entrada, se toma un vector de acciones. Siguiente. Siguiente. Ajá. Entonces, ahora hablamos de una cosa, ¿no? Una técnica llamada, se llama independiente, red Q independiente. En este caso, pues, es lo mismo que ya expliqué, es lo mismo, solamente que aplicado, digamos, a cada uno de los agentes, se pone un Deep Q Network, ¿no? Esto lo que haría sería un problema descentralizado, por supuesto, porque estaríamos hablando de una red del tipo que mostré antes para cada una de las entidades. Entonces, el número de acciones no se vuelve exponencial, solo se multiplica por dos, aunque como es cada agente independiente no hay ningún problema. Y al menos en el trabajo de ellos,
pues ellos mencionaron que los dos agentes aprenden de forma independiente, ¿no? Tienen su propia red, así como muestra en el segundo ítem, ¿no? Que tiene el teta y el Q de cada agente y tiene un fuerte track record, no sé cómo sería, ¿no? Y que resolvió un problema del ping pong, que es uno de los juegos de Atari, solo que aquí en este caso le pusieron dos agentes separados. Siguiente. Ya. Entonces, como se tienen dos agentes, ¿no? El ping pong creo que sí lo conocen, creo que son dos, es un juego con dos paletas, la pelota va rebotando con dos jugadores, ¿no? Entonces, podemos llamar que es el jugador de la izquierda y la derecha. Si pensamos así, la primera matriz de arriba, decimos que es un tipo competitivo, porque cuando uno falle, el otro va a ganar un punto y el otro lo va a perder, ¿cierto? Entonces, ese sería un tipo de caso competitivo. En un caso donde podríamos llamarlo cooperativo, que es la segunda, la tabla 2, podríamos ponerle en teoría que es todo menos uno. ¿Por qué le pondríamos menos uno? Porque estaríamos diciendo en el momento que a uno de los dos le pase un punto de la pelota, automáticamente los dos pierden. Entonces es como que deberían estar jugando con la pelota infinitamente. Es básicamente lo que se propone. En el momento que uno de los dos pierde la pelota, pierde. Pero un caso, digamos, una transición un poco más interesante sería la tabla 3, donde se coloca la variable ρ, que va entre menos uno y uno, y ahí se define, ¿no? Cuánto es la puntuación si uno de los dos gana o pierde, ¿no? Solamente lo ponen como ROP y hacen unos experimentos para ver cuál es el valor más adecuado, para ver cuánto es competitivo o no en la tabla 3, ¿no? Y eso es lo bastante interesante de este primer trabajo que fue para multiagentes. Siguiente. Bueno, no sé si da para que ustedes vean las tablas, ¿no? Los cuadritos. Ahí ellos ponen tres tipos de métricas que son en la tabla A, B y bueno, figuras A, B y C. Básicamente es cuántas veces se tocan la pelota entre ellos, cuánto tiempo demoran y... ¿Mm? ¿Qué pasó? Ah, genial. Gracias. Ya, bueno, entonces, por ejemplo, en el caso A, se puede ver que si se van más hacia la izquierda, se puede ver que es más competitivo, pero que si se van más hacia la derecha es más cooperativo. Entonces, conforme Ro se acerque más hacia uno, se dan cuenta de que en el caso cooperativo tiene sentido porque es el caso de cuánto debería tocar más la pelota y cuanto más cooperativo se vuelve, la tendencia es que hayan más rebotes entre ellos, ¿no? En el caso de la figura B, ya el Ro, ajá, está relacionado con ese choque. Y si se percatan, no necesariamente los valores extremos son los mejores, porque en algunos casos el 0,25 fue mejor, por ejemplo. En este caso, para un caso de competitivo, estaría sugiriendo que no es como nosotros pensábamos, que debería ser uno y menos uno, sino que debería ser un estado intermedio. Yo la verdad todavía no entiendo el por qué, pero hay un trabajo más adelante que lo explica que está relacionado un poco con la forma en cómo las entidades van aprendiendo, que no puede ser absoluta no puede ser absoluto el aprendizaje. Siguiente, enlace. Ujú. En cuanto a este, por ejemplo, aquí estamos hablando del tiempo que se demoran entre los juegos, ¿no? Y no recuerdo si está en segundos o en milisegundos ese vertical, pero está sugiriendo que, por ejemplo, el -75 para el caso cooperativo es el que cuanto más se acerca a uno, son más cooperativos y el juego debería durar infinitamente, en teoría, ¿no? Pero el caso donde se coloca -1 no necesariamente es el mejor, de repente porque el reward no tiene mucho sentido en multiagentes, ya que no hay reward, es solamente -1 y no hay forma de mejorarlo. Como no puedes, como no, creo que es porque no puedes decirle qué caso es mejor o no, qué caso no es mejor, cuánto demoras más o cuánto demoras menos. Entonces, si tú demoras antes, demoras más,
o menos, con un número de -1 en todos los casos, como la matriz que mostré antes, ¿no? Que eran todos -1, no tendrías cómo diferenciar qué jugada fue mejor o no. Ahora sí podrías alejarte, por favor. Y bueno, entonces, básicamente ahí expliqué el punto 1, el punto 2, bueno, el que es más cercano, el más cercano predice está 0 a 0,5, pero con una estimación de precisión, pues, de los valores de Q, eh, podemos obtener algo así como un comportamiento colectivo, un claro comportamiento colectivo, ya que con altos valores de RO significa menos incentivos a colaborar y ya para casos donde el entrenamiento puede ser algo más específico, lo que mencioné, que si el RO tiene una variante exactamente, que no tiene variante, disculpa, o sea, todo sería -1, realmente queda al aire, ¿no? El entrenamiento, porque no podría definirse qué jugadas serían mejores. Es básicamente una de las, yo no diría conclusión del trabajo, yo diría más como los experimentos indican eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de aquí hay una parte interesante que es básicamente, es sencilla. Dicen que, por ejemplo, ahora, en vez de usar solamente DeepQ Network, ¿ok? Eh, o sea, y Q Network, que sería el independent, pues asumen que es totalmente observable, ¿no? Porque estás asumiendo que el estado de entrada te genera un vector de salida, pero esto no necesariamente es verdad, porque estás recibiendo solamente la imagen del estado actual y estás asumiendo que es un modelo de Markov, de la propiedad de Markov, y eso no es verdad. Entonces, sabemos que en escenarios parcialmente observables, pues SDT está escondido a veces y la gente recibe solamente alguna observación parcial que puede estar muy correlacionada con SET o puede que no, pero en general no desambigua, no sé cómo decir eso, en general no está correlacionado, ¿no? Son desambiguos, no sé cómo decir eso. Entonces, aquí apareció un trabajo en el ítem 3 que se le llama Deep Recurrent Q Networks, donde proponen que en lugar de colocar un fully connected al final, deciden reemplazarlo por unas capas de LSTM. ¿Por qué? Porque esto permite que no solamente aprenda en el instante actual, sino que en cierta forma puede esconder dentro de su juego, no, dentro de sus capas de LSTM una cierta memoria, unos estados escondidos, ¿no? Unos estados internos que no son necesariamente visibles para nosotros, pero estos estados pueden encriptar el tau que está ahí, ese tau que sería la trayectoria de todos los estados, pueden estar codificados dentro de un LSTM. Y algo que en el caso del DeepQ Network, que es el caso del estado y la acción, no se puede codificar, ¿no? Entonces, esa sería una gran ventaja de unas redes recurrentes que agregan observaciones sobre el tiempo. Y el aprendizaje logra ser bastante eficiente y genera pues una estadística suficiente para la parte de acción y la historia de las observaciones tau, ¿no? Entonces, podemos alcanzar pues estados escondidos de la red solamente adicionando ese HT-1 y la salida HT. Es posible mejorar el resultado con eso. Y claro, también se entrena con gradientes en diente y funciona muy parecido con el DeepQ Network normal. Siguiente, por favor. Bueno, más específicamente, el, el- esta red pues utiliza solamente un LSTM y una red DeepQ Network. Es capaz de manejar eh, observaciones que son parciales y son entrenados pues para observaciones completas. Y pues pueden ser evaluados tanto en casos donde se tengan las observaciones completas como en casos que no.
Y aquí hay bastantes ejemplos de eso, ¿no? Autonomous Driving sería uno donde es parcialmente observable, por ejemplo, o en el caso de los juegos de el Atari que son observables completamente. Y pues esta nueva red que incluye esa parte recurrente, pues tiene un mejor manejo de la pérdida de información, pues claro, porque puede guardar el histórico de los TAO. Y en el siguiente slide se muestra pues cómo es que esta red funciona para un caso, em, ¿cómo decirlo? Eh, podría decir solamente que la arquitectura es la misma que un DQ Network, solo que esta de aquí junta el LSTM al final y puede ser expandida utilizando otras redes en paralelo, pueden ser solamente una y el LSTM puede ser más grande. En principio funciona de la misma manera, solo que esa capa realmente guarda ese histórico y solo coloco esta imagen para que sea comprensible lo que expliqué al final, ¿no? Toda esa parte. Avanza, por favor. Una más. Ujú. Entonces, uno de los problemas más interesantes, que es un paper que está leyendo, que no voy a entrar en mucho detalle, pero si gustan, para una siguiente presentación, ahora que ya hice esta introducción, puedo explicarlo más detalladamente. Es un juego de captura de bandera que es hecho, creo, por DeepMind o Google o OpenAI, donde dentro de ese ambiente, pues se tiene dos agentes, el equipo azul y el equipo rojo, que tienen que capturar la bandera del oponente y se mueve y pueden ver la pantalla de esa forma, ¿no? Es una pantalla, eh, ahí se puede ver el blue one, ¿no? Que es el azul uno, y abajo están los otros, ¿no? La visión de cada agente es diferente, lo que representa la observación, que puede ser parcialmente observable o no. En este caso va a ser parcialmente observable, ¿no? Porque no todo lo que uno está viendo es lo mismo que el otro está viendo, ya que en la derecha, que en la vida real como no ocurre, pues es el caso de la izquierda, ¿no? Ahora, en la siguiente imagen, pues, eh, bueno, se tiene el caso de que ellos aprenden combinaciones de estrategias. Entonces, no solamente estamos hablando de múltiples agentes, sino estamos hablando de múltiples agentes que al mismo tiempo van evolucionando entre ellos. Son agentes que van pasando su información entre ellos, como que exista una población de agentes que conforme va evolucionando, va aprendiendo, van reemplazando las políticas anteriores, como hace el DeepQ Network, ¿no? Reemplaza los pesos de una sobre la otra en función de los que quedaron mejor. Entonces, algunas van explorando, otras van haciendo el exploitation, y eso va mejorando de diferentes formas. Para un caso de 2x2, aún así el problema es un problema difícil de resolver. Entonces, ya se pueden imaginar cuánto puede demorar un caso de 100 agentes, digamos, ¿no? Porque en este caso se está explorando, en este problema se explora un método competitivo, que es el caso de 2 versus 2, y el método cooperativo, que es el caso de cooperación entre equipos, ¿no? La siguiente. Ajá. Entonces, aquí un poco de la arquitectura que se está viendo es también usar los RNN, ¿ok? Pero ellos no utilizan la LSTM, sino unas versiones más específicas. Y aquí básicamente hacen lo mismo. Tienen la entrada, pasa por a una red y la misma RNN que se utiliza ahí se utiliza para guardar la información de la historia de los estados. Con esta información, pues se toma una decisión final en función en función bueno, es que aquí ellos no utilizan el DeepQ Network, ¿ok? Ellos utilizan los métodos de Policy Gradient, Action Critics, pero básicamente es lo mismo. Entonces hay una parte ahí donde hay unas gaussianas. Esa parte es como meterle ruido a la acción que van a tomar, ¿no? Que sería como la exploración. En vez de tomar, por ejemplo, la decisión 2, yo tomo la 2 sumada más un ruido gaussiano. Entonces esto genera una exploración. Pero esto no es tan importante ahora. Entonces al final tienen eso, ¿no? Y se pueden ver en los gráficos, por ejemplo, que así como existe ese self-play, que es el gráfico gris, ese gráfico va aumentando hacia arriba y va aumentando en el tiempo.
Entonces se puede ver que conforme pasa el tiempo, al final logran superar, por ejemplo, ¿cómo diría? La puntuación de un humano promedio y la puntuación de un humano con fuerte capacidad en el juego. Entonces realmente llegan a superar humanos en este juego. Y esto lo utilizan después en el caso del Cake 3, que es un laberinto, solo que la visualización del laberinto queda más brutal, ¿no? De ahí puedes ir hasta las referencias, por favor. Ujú. Una más. Ahora sí, puedes ir para la discusión. Genial. Ya, genial. Entonces, ahora quería ver algo que era con ayuda de Giuseppe, pero él me dice que no dispone del tiempo. Yo creo que ya puede dejar de grabar o no sé. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Edgar, ¿qué tal? Mi consulta era con respecto a lo que era la variable, o sea, si el sistema, todo el escenario era observable, en base a este ejemplo que habías colocado, ¿no? Este demo. Ujú. Se conocía en todo caso, porque habían dos formas que al inicio lo explicaron con Giuseppe, creo, ¿no? Ok, ¿cuál es la pregunta? Así, en ese caso, todo el escenario era totalmente observable. O sea, sí se conocían las trayectorias y todo ello. No, no se conocían. Así como cuando tú juegas Counter-Strike, tú puedes saber cómo es el mapa, pero no porque lo estás viendo, sino porque lo recuerdas. Mm, ok. Es algo así. No tienes el modo Dios. El modo Dios sería mucho más fácil. No necesitarías una inteligencia de ese tipo ya, descentralizada. Podría ser una centralizada. El Ah, problema es mucho más fácil así, ¿no? ok. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? O bueno, no sé. Si Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Bueno, no tengo preguntas yo. Ay, ahí ¿qué iban a hacer en esa parte de ideas? Pues bueno, ahí viene Giuseppe, ¿no? No sé, espero que se quede por ahí. Pero ¿seguimos grabando o no, Giuseppe? ¿Está? ¿Ya se fue? Está ocupado seguro. No, ahí está, ahí está. Ya, bueno, les explico entonces. Yo puedo explicarles, pero yo no sé, ya después lo cortaremos si no se necesita grabar esa parte. Entonces, corto la parte de compartir pantalla. Sí, sí, yo creo que ya no necesitas compartir. Ya, el punto de esta parte era que Giuseppe tuvo una idea que quería que lo practiquemos, era una dinámica, y era en que quería, por ejemplo, discutir sobre qué cosas de esta parte de multi-agent RL les ha parecido interesante y cómo lo pueden aplicar a sus problemas o si se les ocurre una idea de proyecto o qué les parece que puede ser una cosa a ser estudiada, o sea, ideas en general, generar una pequeña discusión. Esa era la dinámica que Giuseppe me había propuesto para hacerles, para plantearlo así, ¿no? Claro, claro. O sea, yo más lo veía, gracias, Edgar, por la presentación, por la parte de, o sea, qué ideas se pueden como que relacionar, ¿no? Con lo que hacemos también, ¿no? Entonces, eso sería un poco como que la parte interesante también, ¿no? Para quizás, no sé, o sea, se ve ahí como unas sinergias
o un interés y más que todo como un pensamiento científico, ¿no? De cómo relacionar los conceptos, ¿no? Más o menos un poco por ahí. Voy parando la grabación, pero podemos seguir conversando para que no se llene el Dropbox. Genial. Ujú. No sé, porque